Ahora que vivimos en una época de ideologías, de narrativas, donde nos quieren relativizar todo, relativizar la verdad, relativizar la vida, relativizar los sentimientos, relativizar el pensamiento, relativizar todo, yo pienso que es importante que nosotros entendamos este mecanismo. Hola, esto es TDF Une. Bienvenidos a TDF Une, un espacio en el que escuchamos, dialogamos y aprendemos sobre diferentes temas de interés general. Hoy hablamos del valor de la vida. ¿Tiene un precio? ¿Existen vidas que valen más que otras? ¿Podríamos decir que la defensa de la vida es una causa netamente política o todos estamos llamados a defender este principio fundamental? ¿Qué nos ha pasado como sociedad que ya no nos duele la pérdida de una vida? Para hablarnos de este tema y orientarnos está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Acosta, bogotano, médico cirujano y ex representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo del año 2018 al año 2022, pero sobre todo un hombre que se define a sí mismo como defensor de la vida, la familia y la libertad. Doctor Carlos Eduardo, qué gusto tenerlo aquí en TDF Uni. Gracias por aceptar esta invitación. Natalie, gracias a ustedes y yo feliz de compartir este espacio, además de un tema tan importante y que ha estado sometido a tanta ideologización y a tanta polémica en los últimos días. Muy importante. Gracias, doctor Carlos Eduardo. ¿De dónde nace esa pasión combinada por la medicina y el servicio público? Bueno, yo creo que estos son llamados también que le pone a uno el Señor y creo que hay un propósito en cada una de las cosas que le pasan a uno en la vida. Mi papá era médico, entonces siempre me incliné, lógico, por la medicina y tuve la oportunidad cuando ya estaba terminando mi carrera de asistir a una brigada de salud con mi suegro. Y ahí fue en el sector de Altos de Casuca y creo que eso lo confronta a uno mucho porque uno a veces está siempre en su lugar de comodidad, ¿no? Su casa, que a veces son pequeñas burbujas, entonces su casa, su colegio, su universidad, pero cuando uno sale y se encuentra que hay una realidad allá afuera que a veces lo confronta a uno como persona y entiende que el Señor también le da a uno habilidades, conocimientos, posibilidades, capacidades para poder afectar la vida de otros, pues todo cobra relevancia. Y yo creo que a partir de ese día entendí que la profesión que uno hace, que sea la que sea, no solamente medicina, sino cada uno creo que tenemos nuestro llamado, pues sirve también para hacer un cambio, una diferencia y para impactar en la vida de los demás. Entonces creo que ahí empezó, digamos, esta preocupación por la causa social, de saber cómo a través de esas habilidades, de esas capacidades que el Señor nos da, también podemos ser influencia y podemos ser bendición para otros. Mi suegro, el misionero Lindsay Cristil, decía que el primer campo misionero es 3 metros alrededor suyo. Wow. No es lo que digamos, es lo que hacemos todo el tiempo porque la gente está mirando. Oiga, ¿qué hay diferente en esa persona? Y yo creo que cuando ellos se dan cuenta que lo diferente es que tenemos una visión del mundo, una cosmovisión basada en unos principios, en unos valores diferentes, pues todo cambia. Excelente, doctor Carlos Eduardo. Hoy nuestro tema central, el valor de la vida. ¿Cómo defender la vida en la arena política desde su experiencia, en una cultura que pareciera que va en contra de la vida, pareciera que defender la vida es una causa fallida? Nos enfrentamos a temas como la legalización del aborto, la eutanasia, el aumento de homicidios, inclusive en el contexto colombiano, en muy recientes días, el aumento de ataques en contra de la fuerza pública. ¿Cómo es defender la vida hoy en día en nuestro contexto, como el contexto colombiano? Natalie, yo pienso que algo muy importante es entender cómo también se forma el pensamiento y las ideas en cada uno de nosotros. Y hay 2 caminos de llegar a las conclusiones. Uno es la racionalización y la otra es el razonamiento. Ahora que vivimos en una época de ideologías, de narrativas, donde nos quieren relativizar todo, relativizar la verdad, relativizar la vida, relativizar los sentimientos, relativizar el pensamiento, relativizar todo, yo pienso que es importante que nosotros entendamos este mecanismo. Racionalización es cuando nos quieren, a partir de una idea preconcebida, tomar ciertas cosas del ambiente para explicárnoslas, ¿no? Entonces ellos ya tienen definido qué es lo que nos quieren decir y simplemente toman ejemplos, casos, temas para que nosotros podamos llegar a esa conclusión, pero ese es un procedimiento absolutamente subjetivo. Yo creo que nosotros tenemos que abogar por la verdad, por el sentido común y ahí entramos al campo desde la razón.
Entonces el razonamiento, a diferencia de la racionalización, es llegar a una conclusión a partir de la verdad, de lo que vemos en el exterior, de lo que de verdad es objetivo, comprobable. Y ahí creo que llegamos a un punto muy importante, porque cuando nosotros tenemos un primer acuerdo y es partir desde lo objetivo, desde lo cierto, pues empezamos a caminar ya el camino correcto. Cuando nosotros hablamos de la defensa de la vida, tenemos que entender el concepto de dignidad de la vida humana, y para nosotros los cristianos es de santidad de la vida humana. Y ese es un principio que no es religioso, es un principio muy importante en nuestra historia moderna, contemporánea de la civilización occidental, porque a partir de ese concepto es que nació también la idea de los derechos humanos. Claro. Porque uno tiene derecho por ser humano, y tiene ser humano porque es ser humano porque está vivo. Tiene vida y es una vida humana. Entonces ese concepto que nace a partir de reconocer que el hombre es una criatura especial que fue creada a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene una dignidad especial en su esencia, que tiene la capacidad de crear y tiene la capacidad de agregar valor, a diferencia de los demás seres, pues es revolucionario, porque tú dices, la vida humana tiene una dignidad especial y por eso merece que sea protegida, y por eso merece que tengamos unos derechos fundamentales, y por eso todos los seres humanos tenemos que tener esos mismos derechos, y es deber de la sociedad protegerlos y cuidarlos. Entonces a partir de ese concepto es que nacen los derechos humanos, y cambia absolutamente todo en Occidente, porque empezamos a decir cosas tan revolucionarias como esta: todos somos iguales ante la ley. No puede haber una ley para blancos, otra para negros, otra para indígenas, otra para mujeres, otra para hombres, sino que todos somos iguales, porque todos compartimos algo que es la dignidad de la vida humana. Y esa dignidad, Natalie, y me gustó mucho la introducción que hiciste, porque esa es una pregunta fundamental. ¿Esa dignidad es diferente si soy yo más viejo o más joven? Esa dignidad es diferente si soy blanco o negro o indígena, si soy alto, si soy bajito, si soy gordo, si tengo 100 años o 20 o 30, 2 o 9 o 8 o 7 o 6 o 1, o mido 2 centímetros en el útero materno. Porque ahí llegamos a una realidad fundamental. Cuando nosotros hablamos de un ser humano en su primera etapa de desarrollo, tenemos que entender que tiene la misma dignidad del ser humano en su última etapa de desarrollo. O si no, estaríamos hablando de que hay seres humanos que no tienen la misma dignidad, no tienen el mismo valor, y por lo tanto no tienen derechos humanos. Y desafortunadamente a esa conclusión nos están llevando las narrativas ideologizadas de ahora, a creer que un ser humano en su primera etapa de desarrollo, en el útero materno, no tiene la misma dignidad ni los mismos derechos de otros seres humanos. Y fíjate que ahí ya entra como en una tensión tremenda el debate, y por eso es que tenemos que ir a la verdad. Entonces la primera verdad con la que yo afronto estos debates es: ¿qué es lo que hay en el útero materno? ¿Es un ser humano o no? Por una cosa de biología de tercero de primaria. Los seres humanos no hacemos metamorfosis, porque ahora nos dicen, es un feto, es un no sé qué, incluso de manera despectiva, y eso a mí me duele mucho como médico, porque ver el desarrollo del ser humano desde el embrión hasta adulto es un milagro, es maravilloso, es espectacular, ¿sí? Entonces, cuando la gente habla despectivamente de otro ser humano, digo, hombre, qué peligro esa narrativa, esas palabras, y la palabra es creadora, porque a partir de ahí se han cometido las cosas más horrorosas de nuestra historia. Siempre que hemos creído, Natalie, que hay seres humanos que no tienen la misma dignidad de otros, han pasado cosas terribles: el Holocausto, Ruanda. Bueno, hay que revisar toda la historia, y siempre que un grupo de seres humanos ha creído que otro grupo es inferior o no tiene la misma dignidad, se han cometido barbaridades inmensas. Y hoy estamos frente a un asesinato masivo de seres humanos en el útero materno, que creo que es el genocidio más grande que se ha dado en toda la historia. Doctor Carlos Eduardo, hablábamos de que la dignidad está en la vida y no en la muerte. ¿Por qué? Bueno, eso parte de una pregunta casi que es filosófica, y es: ¿qué es la muerte? Y eso yo lo preguntaba muchas veces en el Congreso cuando nos hablaban, por ejemplo, de la muerte digna. Les dije, ¿cuál es la muerte? O sea, ¿qué es?
¿Qué muerte no es digna? Un accidente, una enfermedad, un asesinato. Ahora que casi que se pagan es 50.000, yo no sé cuántos, pues, y pueden matar a alguien simplemente para solucionar un problema. Yo les digo, ¿de verdad estamos llegando a ese grado de salvajismo? Yo creo que si algo nos ha traído la civilización cristiana occidental es precisamente ese concepto de civilización, de virtud, de entender esa dignidad, esa santidad que hay en la vida y por lo tanto tratar de preservarla, de cuidarla, de mejorarla y de mejorarla para todos. ¿Sí? A veces hablamos mucho de lo malo que estamos en la actualidad, etcétera, pero cuando uno mira toda la historia de la humanidad, es el momento de la historia donde menos personas son pobres, donde menos personas tienen que aguantar hambre, donde hemos avanzado en temas de seguridad social, de reconocimiento de derechos, de protección, etcétera. Y yo creo que como sociedad no podemos darnos el lujo de dar ese paso atrás. Entonces, yo sí creo que la dignidad está en la vida, desde el primer momento en el útero materno hasta el último suspiro, y nosotros debemos apreciarla, valorarla, cuidarla y tratar de dar las mejores condiciones para que esa vida se desarrolle con dignidad. Doctor Carlos Eduardo, ¿qué nos ha pasado? Lo decía en la introducción a esta conversación, ¿qué nos ha pasado como sociedad? Que ya no nos duele la pérdida de una vida humana. Se ha normalizado, lo vemos a diario en las noticias, que a una persona por robarle sus pertenencias la maten, que el asesinato continuo de líderes sociales, la vida ya no vale nada pareciera y se nos volvió algo normal, como que como ciudadanos lo vemos pero no actuamos. Yo creo, Natalie, que estamos frente a un problema grandísimo y es entender que estamos en medio de una batalla cultural. Entonces, como te decía, están relativizando todos los conceptos, incluso el de la vida humana. Entonces, ¿es una vida útil? O sea, la empezamos a valorar. ¿Es útil o no es útil? ¿Me conviene o no me conviene? Y a partir de ahí, con ese concepto de individualismo que estamos metiendo tanto a la gente, donde relativizamos todo, donde le estamos diciendo a la persona, venga, no es usted no es responsable, no es su culpa, la culpa es del sistema, la culpa es de los otros, la culpa es de que le quitaron, de que le hicieron, de que no sé qué, y deje que el Estado le resuelva sus cosas. La persona a partir de ahí empieza a no sentir responsabilidades. Y yo creo que nosotros sí tenemos que retornar a la responsabilidad de todos, a la responsabilidad personal, con su vida propia, con su familia, con su sociedad, y a partir de ahí entender que todos tenemos que dar nuestra parte en la sociedad y construir a partir de nosotros, no de algo externo, sino a partir de algo interno, ese cambio que queremos ver en la sociedad. Entonces ahora, cuando le dicen a la persona, venga, no es su culpa, es que le pasó, ahí vienen preguntas claves para mí. Entonces, porque ahora nos ponen casos extremos que son para tratar de llevarnos a llegar a esas conclusiones en el proceso de racionalización. Entonces nos traen casos tipo, ¿no? Para justificar el aborto, para justificar incluso la muerte de personas que no estén de acuerdo con nosotros, y no necesariamente matarlos físicamente, pero sí moralmente a veces, y se destruye a las personas y se montan nuevas narrativas y se quiere casi que borrar al adversario. Pero nos traen casos terribles y yo les digo, venga, ¿por qué no pensamos qué es lo que de verdad hay allí? ¿Sí? Cuando nos hablan, por ejemplo, del embarazo, dicen, es que ahora nos traían un caso que era una niña de 12 años embarazada. Yo digo, venga, claro, el embarazo es espontáneo, porque nos hablan incluso de términos muy curiosos como pro-choice, pro-elección. Y yo les digo, venga, tu cuerpo, un momento. Tu decisión. Claro, pero tu cuerpo, tu decisión es antes. Tu cuerpo, tu decisión es que a uno no le da un embarazo. Natalie, uno no le da un embarazo. A ti no te da un embarazo. Tú quedas embarazada, ¿producto de qué? De una acción, de una decisión o de un abuso o una imposición. Y eso es lo que no podemos permitir, porque la gente me decía, no siempre es de una decisión, porque si es producto de una violación, le digo, claro, pero esa fue una mala decisión de alguien que decidió violentar a otra persona y eso debe castigarse. Eso es la justicia. Entonces, no es que tengamos que aprobar el aborto porque violan a las niñas, que no tienen por qué violar a las niñas. Eso no tiene que existir. ¿Sí? Y si en ese caso se va a implantar la pena de muerte, pues no debería ser sobre el único inocente, totalmente inocente en esa relación que es el bebé en el útero materno. Esto es muy complicado. Entonces, yo sí creo que tenemos que entender y volver a las responsabilidades personales y entender que las acciones tienen consecuencias.
El problema en sí es cómo manejamos esas consecuencias. Entonces, creo que sí hay que ir a la causa y hay que aplicar esos principios de civilización y de lógica y de sentido común en estas decisiones. En ese sentido común del que tanto usted hizo su gobierno, ¿sí? El eslogan era con sentido común. ¿Por qué nos falta el sentido común hoy en día? Pareciera que lo que está pasando va en contra de ese sentido común, de esos principios, de esa base de proteger, de cuidar, de respetar la vida. Porque ahora nos quieren llevar, Natalie, solamente a encasillarnos y a ponernos etiquetas y a llevarnos la estructura de pensamiento simplemente a creer las narrativas que nos dicen y decir, bueno, la verdad es relativa, todo es relativo, es su verdad, mi verdad, etc. Pero cuando uno va a la realidad, resulta que la verdad es la verdad. Si uno se tira por esa ventana, pues se cae porque hay ley de la gravedad, porque esa es la realidad objetiva. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que volver al sentido común y como personas cuestionarnos y decir, oiga, venga, todo eso que me están diciendo, si es verdad, ¿sí? ¿Por qué no miramos si eso es comprobable, si eso es cierto? Porque en medio de todas esas narrativas lo que nos quieren llevar es por una corriente única de pensamiento y Natalie, todo el que se salga de esa corriente lo atacan tremendamente. Entonces si tú dices, oiga, venga, yo creo que no, entonces usted es un anticuado, usted es violento, usted está irrespetándolo, usted está de todo porque estamos en ese conflicto cultural. La herramienta para esa batalla cultural, el arma, son las palabras, las narrativas. Y nosotros tenemos que entender que con la palabra, y lo sabemos, se construye o se destruye, es creadora. Y el segundo tema es el espacio de batalla, es principalmente la mente y los corazones de nuestros jóvenes. Entonces nosotros tenemos que volver ahí a algo que es una realidad cierta y es pensar cuál es la estructura, la red social de protección frente a esto. Y resulta que la primera red social de protección es la familia. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar esa mente y esos corazones de nuestros hijos. Tenemos que saber qué les están enseñando en el colegio. Tenemos que aceptar esa responsabilidad como padres e involucrarnos. Y además tratar de ser influencia en otros padres, en otros amigos, en la sociedad y cumplir con esa función. Yo creo que es necesario que reaccionemos y que entendamos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tenemos que hacer, qué no, y es la única manera de proteger a nuestros hijos y de construir también un país mejor y una sociedad que sea más justa, más próspera y más libre para todos. Doctor Carlos Eduardo, ¿cómo hacer esa pedagogía en casa? Como usted lo dice, empieza en casa, en medio de las redes sociales, los medios de comunicación, la educación que reciben hoy en día las nuevas generaciones. ¿Cómo hacerles ver que lo que están viendo quizás no es realmente lo que debería ser? Además, Natalie, buena pregunta, porque a veces uno lo que quiere es aislar. Entonces no vea, no haga, no piense, no sé qué. Pero mira que en eso el Señor es muy lindo porque nos dejó no solamente las instrucciones que están en su palabra, sino además nos dejó unas estructuras sociales de protección que son estructuras naturales, o sea, no dependen de que el gobierno las haga o no las haga, etcétera, sino que son creadas por Él. La primera es la familia. La familia es nuestro primer banco, el lugar donde aprendemos las relaciones sociales, es nuestro primer hospital y es la primera escuela también. Y yo creo que nosotros como padres debemos aceptar esa responsabilidad. Un problema que tenemos en Colombia grandísimo, 47% de las personas en nuestra sociedad vive o creció en hogares con madre y cabeza de familia. Sin padre. Sin padre. O sea que cuando por allí nos hablan del patriarcado, yo les digo, no, el problema en Colombia es de paternidad. Sí. Necesitamos que criar hijos que sean buenos padres. Entonces la primera red de protección es la familia, pero la segunda es la iglesia. Y es una institución creada también por Dios. ¿Dónde? Donde muchos padres podamos convivir con otros padres, aprender esos principios, esos valores y crecer en la enseñanza de ellos y compartir experiencias, etc. Esa es la sociedad, esas son las redes sociales de protección. Y yo creo que nosotros las tenemos y tenemos que usarlas. Necesitamos familias fuertes en Colombia, menos niños abandonados, menos niñas abusadas, que eso no exista, pero eso se cree a partir de fortalecer la familia y de fortalecer la iglesia, que es la segunda gran red de protección. La primera es la familia, la segunda es la iglesia. Y eso, a partir de ahí se pueden crear sociedades sanas. No porque yo lo diga, porque lo dice la historia, y ahí vuelvo al objetivo. Cuando uno mira, Natalie, cuáles son las sociedades más justas, más prósperas, ¿sí? Más libres, todas tienen un común denominador.
Y esa es la tarea que le quiero dejar a la gente que nos está viendo. Mire cuáles son. ¿Cuáles son? ¿Sí? Nos dicen Europa, el mundo occidental. Entonces, claro, Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. ¿Qué tienen en común? Tienen en común que han crecido, son sociedades creadas bajo los principios cristianos protestantes. La familia, la iglesia, el gobierno civil cumpliendo las funciones que tiene que hacer y no metiéndose a las otras jurisdicciones, el respeto por la libertad, por los derechos humanos, por la dignidad humana, y son sociedades que inmediatamente comienzan a mejorar. Entonces, yo creo que tenemos que hacer esas reflexiones y entender que hay una realidad objetiva, que tenemos que volver al sentido común, cuestionarnos y aceptar la responsabilidad propia, no de otros, sino la nuestra. ¿Cómo yo cambio hoy mi vida? Cómo tomo decisiones diferentes, responsables, ¿sí? Cómo cambio mi familia. Fíjate que ahí no estamos hablando que me den nada, es cómo yo a partir de decisiones responsables cambio mi vida, cambio mi familia. Cosas tan chiquitas como no voy a decir mentiras, cosas tan chiquitas como, venga, si tengo la plata la voy a usar bien. Entender que el ambiente con mi esposa, con mis hijos, etcétera, es mi responsabilidad. Entonces, y habla mucho, escúchame que lo interrumpa, de la protección en la vida. Total. O sea, si vemos un núcleo familiar sólido, ahí hay vida, están protegiendo la vida, los padres están cuidando de sus hijos, los están formando para que el día de mañana salgan a la sociedad y se defiendan también para cuidar la vida. Y entender, Natalie, que la vida humana, el ser humano no es el problema, es la solución. Cuando a veces la gente mira la sociedad y trata de buscar las soluciones en el gobierno, en las instituciones, yo les digo, qué error. La solución son las personas. Por eso tenemos que trabajar con las personas, que acepten su responsabilidad, porque una persona transformada es una familia transformada es una sociedad transformada, y una sociedad transformada cambia también sus instituciones. Pero el cambio es desde adentro, no desde afuera, no es impuesto, es libre. Es una elección libre y por eso es tan importante defender también la libertad. Y todo esto parte de valorar la dignidad humana, el valor de la vida y de tener una vida también responsable. Doctor Carlos Eduardo, para allá quería ir justamente, que la solución está en la vida. ¿Qué podemos hacer para orientar, para acompañar a esas personas que debemos entender? Tenemos que ser muy empáticos en ese sentido, que por su contexto, por su educación, por la vida que han llevado generacionalmente, se ven forzados a tomar decisiones en contra de la vida. ¿Qué podemos hacer para dar solución, no para juzgar, no por atentar contra las decisiones, sino acompañar y buscar soluciones reales a estos problemas? Natalie, me encanta que menciones eso, porque a veces queremos solamente poner el deber ser, ¿no? Es que esto tiene que ser así o así y usted no cabe aquí, pero resulta que cuando uno va a la realidad objetiva, pues la vida también es difícil, el sufrimiento es parte de la vida, el dolor es parte de la vida y además es una parte esencial porque nos protege la misma vida. Cuando uno toca un coso de la estufa, un fogón, y se quema, pues ya no vuelve a poner la mano, no aprende, y el dolor le ayuda a tener ese cuidado también de su integridad física. Entonces yo creo que cuando uno valora la vida en toda su dimensión, con los sufrimientos, con los dolores, y aprende a manejarlos, pues entiende que la vida no es perfecta, la vida de la gente no es perfecta, los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos, transgredimos las normas, caemos en ese tema de las narrativas, la supervivencia misma es bien complicada, y entonces ahí vienen las redes de protección. La primera es la familia. Cuando uno se queda sin trabajo, ¿qué hace? Pues busca la familia o la iglesia, y ahí es donde entender el papel de nosotros, conocedores de la verdad como iglesia, y extender el primer principio fundamental que nos dejó el Señor, el amor al prójimo, a nuestros semejantes, es tan importante, porque no solo es valorar la vida y dar discursos sobre la vida, es ir y apoyar a otras vidas como nosotros, entender que son seres humanos que además requieren de esa mano amiga, del valor, y yo creo que ahí la sociedad en su conjunto tiene que reaccionar. Nosotros tenemos que apoyar a las personas, tenemos que tenderles la mano, no como gobierno, como sociedad, porque el principio del amor al prójimo no es el mismo de la justicia social con el que yo tanto peleo, porque es muy fácil hablar de que alguien haga, que les ayuden, que les hagan, que no sé qué,
Pero el También mandato, muy asistencialista. claro, pero el mandato para nosotros no es pelear para que alguien lo haga ni para que el gobierno lo haga. El mandato para nosotros es el amor al prójimo. ¿Tú qué estás haciendo, Natalie, para ayudar a otros? ¿Sí? Es que yo no puedo ayudar a todo el mundo. No, pero al que se le cruzó en el camino, sí. A una persona, sí. Lo está haciendo y eso es lo que nos tiene que confrontar a nosotros todo el día. Porque ese es el mandato, creo que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el mandato del amor al prójimo? Que tal persona está en tan dificultad, que hay una madre, una mujer que quedó embarazada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no es solo decirle, usted no puede abortar, usted no puede hacer, usted no puede no sé qué. Porque ella está buscando una red de apoyo social. Entonces, ahí viene el cuestionamiento hacia nosotros. ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Cuál es la red de apoyo? Si estamos diciendo, hombre, no tomen malas decisiones, o sea, no tengan relaciones sexuales irresponsables porque puede venir un embarazo no deseado, ¿qué estamos haciendo en cada campo? Los estamos educando, estamos previniendo, estamos enseñando, y cuando eso pasa, les estamos dando una mano amiga, les estamos aportando una solución, o solo estamos juzgando. Yo creo que ahí viene el gran cuestionamiento para nosotros, y esa es la tarea que tenemos pendiente. Poder ser factores de cambio, demostrar el amor al prójimo a través de lo que creemos que es la verdad, para que veamos un reflejo de cambio en nuestra sociedad. Ese amor al prójimo, ¿cómo se ve reflejado? En acciones concretas. ¿Qué podemos hacer desde el lugar en el que estemos, desde nuestro oficio, nuestra profesión? Esa área de influencia, como usted lo decía, esas 4 cuadras hablamos, sí, que tenemos alrededor. ¿Qué podemos hacer desde su experiencia como político, pero como médico también, para ayudar a los otros? Natalie, mucha gente me preguntaba eso y me decía, doctor, es que usted hizo, pero porque usted estuvo allá, y a veces uno cree, yo quiero estar allá para hacer, pero resulta que uno no necesita eso, uno necesita es tomar la decisión responsable. Y el primer ámbito de gobierno que uno tiene, es el que nadie le puede invadir, es uno mismo. Ajá. Uno mismo, parado frente al espejo, decir, hoy voy a hacer algo diferente, hoy voy a tomar buenas decisiones, hoy voy a tratar de cambiar, ¿sí? Porque uno decide sobre sus actitudes, incluso de cómo recibe las cosas de los demás. Uno puede decir, no me voy a ofender, esta persona está brava, está molesta, ¿sí me entiendes? Es un campo que es el autogobierno, que es muy importante, y a partir de ahí se empiezan a tomar buenas decisiones. Pero cuando esa persona decide gobernar sus sentimientos, es de lo más difícil que hay. Es fácil decirlo, pero es difícil. Ese es el dominio propio. A partir de ahí, de tomar buenas decisiones, uno empieza a afectar a su familia. Y cuando uno pone el ejemplo y afecta a su familia, sus hijos están mirando, porque uno siempre está mirando es al papá. Y uno, desafortunadamente, copia es lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Entonces, empieza a crearse una familia diferente, y yo creo que así empieza a transformarse la sociedad. El Señor a todos nos ha dado un grado de influencia, a unos más, a otros menos, a cada uno su profesión, sus aptitudes, sus cualidades, etc. Y yo creo que tenemos que ponerlas no solamente para beneficio nuestro, sino para beneficio de los demás. Si uno tiene, por ejemplo, yo no tengo ni idea de cantar, yo siempre he creído que tengo una voz horrible, entonces yo admiro mucho a la gente que puede cantar y todo eso, porque digo, wow, es impresionante, y la capacidad de influencia que tienen es impresionante. Bueno, esa es una responsabilidad inmensa. Otros son excelentes ingenieros, otros son presentadores de medios, que los medios ahorita creo que es algo importantísimo y que tenemos que aprender a manejar, redes sociales, medios, etcétera, y no mirarle solo lo negativo, sino participar y estar y ser influencia, porque lo necesitamos como sociedad. Entonces yo creo que todos tenemos capacidades y todos tenemos cómo aportar. Yo molesto mucho porque les decía en la campaña a la gente, tenemos que ser parte del cambio, tenemos que participar, pero a veces uno no participa en ciertos espacios, Natalie. Por ejemplo, la junta del edificio del conjunto. Entonces uno se vive quejando, básico, porque uno se vive quejando todo el día, oye, esto tan sucio, esto no sé qué, la puerta no la arreglan, no sé qué. Pero el día de la asamblea, que generalmente es como un martes a las 8 de la noche o algo así, que llega la gente cansada de trabajar, todo y le timbra el citófono, que a la asamblea uno no va. Bueno, yo una vez fui porque diciendo y dije, bueno, yo voy. Encontré que eran las mismas 5 o 6 personas tomando las decisiones por todos. Que afectaban absolutamente a todos y que luego se veían pues reflejadas en lo que pasa en el sitio. Entonces, si nosotros no participamos allá, en la junta del barrio, en el colegio, sabiendo qué le enseñan nuestros hijos, en cada uno de los ámbitos que podemos, pues no podemos quejarnos.
Yo creo que la responsabilidad está en nosotros y es hora de ser el cambio que queremos ver en nuestra nación. Bueno, doctor Carlos Eduardo, muy interesante todo esto que estamos conversando y hay un tema central de la vida, obviamente que nace desde ese momento de la concepción, usted bien lo decía como médico. ¿Cuál es el valor que tiene un hijo, la vida para un padre y para una madre? Natalie, eso es algo que solo se entiende cuando uno tiene un hijo. Y mucha gente piensa que ese momento de tener su hijo alzado, de mirarlo a los ojos y saber, es mi hijo, uno cree que es inexplicable porque es cuando uno entiende el valor, el milagro que es la vida. Entonces, creo que esa reflexión hay que hacerla porque cuando estamos hablando de un embarazo, estamos hablando de una vida humana, de un ser humano, con unas características fisiológicas, genéticas, todo independiente, es decir, es un individuo el que está allí, ¿sí? Y en el caso de un papá, pues es su hijo porque comparte la mitad de las características genéticas del padre y las mitad de la madre, o sea, no es lo mismo de la madre, es diferente, él es un individuo diferente, incluso tiene tipo de sangre diferente, ¿sí? Es el milagro de la vida, cuando uno entiende eso y dice, wow, es impresionante, estamos hablando de un individuo de la especie humana que está en su primera etapa de desarrollo, que es dependiente, lógicamente, el ser humano somos de los más dependientes. Ahora dependemos como hasta los 30, ¿no? De los papás. Seguimos, y además después de los 60 dependemos de los hijos. Esto es muy complicado, pero es que así estamos creados y eso es lo maravilloso. Somos seres sociales, claro, interrelacionados. Entonces, cuando uno entiende cuál es su parte y que es responsabilidad del padre proteger a su hijo y de la madre proteger a su hijo, ¿sí? Entonces, pues entiende que estamos frente a un milagro, la vida humana, entendemos cuál es la dignidad, cuál es la importancia, y yo pregunto, ¿qué padre no estaría dispuesto a hacer todo por su hijo? O cuando acá le preguntan incluso hasta a los malos, es que acá yo veo las entrevistas de los malos y ¿por qué estaba haciendo eso? Porque le prometí una casa a mi mamá, porque, ¿sí me entiendes? O sea, eso lo tenemos que empezar a valorar y esa es la única manera de poder dar pasos hacia adelante en nuestra sociedad. Entonces yo creo que como personas, el principio básico es entender, tenemos que valorar la dignidad de la vida, no dejar de maravillarnos con el proceso de la vida y entender que la vida no la podemos catalogar por su aporte a la sociedad, por lo que produzca, por cómo se vea, sino entender que un principio fundamental de los derechos humanos es la dignidad de la vida en su esencia y entender que todos somos iguales en valor. Doctor Carlos Eduardo, es decir que no existen vidas que valgan más que otras. Hablábamos desde respetar la vida desde el momento de la concepción, pero también en todas las etapas. Esos casos en los que los padres ya llegan ancianos, que de pronto tienen una enfermedad terminal, que de pronto no llegan en las mejores condiciones, pero que han dado la vida por sus hijos, y que luego los vemos, sus hijos tomando la decisión quizás de acabar con sus sufrimientos, como lo dicen, de acabar con esa enfermedad, o de entregarlos quizás a un hogar de cuidado, a un hogar geriátrico, y olvidarlos. ¿Ahí qué pasa con ese valor de la vida también? Pues esa es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo como sociedad. Nosotros tenemos que dejar de segmentarnos. Ahora nos están graduando de viejos desde los 50, ¿sí? Y pues lógico, las percepciones son diferentes. El otro día yo recogí a mi nieta del colegio y le dije, ¿y qué tal era el profesor? Y me dijo, bien, buena gente, así es viejito como tú. Entonces yo dije, bueno, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender ahí el valor de las redes sociales, de la familia y la familia como esa red de protección, ¿sí? A nosotros nos cuidan nuestros padres cuando estamos pequeños, nos dan todo, trabajan para que tengamos cosas mejores y el sueño de todo padre es que su hijo sea mejor, que tenga otras oportunidades, etc. Yo creo que también nosotros como hijos tenemos que aprender esas responsabilidades. Entonces uno tiene dentro de su vida la responsabilidad también, alguna gente dice no ser carga, pero es que no se trata de ser carga cuando uno entiende que esa interrelación, esa responsabilidad compartida, pues es también el lazo de amor en la familia y es lo que construye las sociedades. Yo pienso que nosotros tenemos que aprender a cuidar, a honrar, a respetar, proteger a nuestros padres y valorar no solamente a nuestros padres, porque acá somos muy dados a, sí, mi papá y mi mamá son sagrados, no, a los mayores de nuestra sociedad. En general. De hecho, nosotros tenemos que entender un principio y es que los ancianos en la sociedad, los mayores, pues tienen la respuesta, la sabiduría, la experiencia para que no cometamos los mismos errores.
Y un principio, ahora que todos quieren que la juventud sea la que se empodere, etcétera, les digo, sí, pero hay que aprender a valorar, a escuchar a los mayores porque ellos ya pasaron por ahí, ellos ya vivieron la experiencia. Uno con la edad empieza a ver las cosas diferente, a no molestarse por las tonterías que se hacen y como a colar también los sentimientos, las cosas. Y yo creo que sí tenemos que empezar a valorar a nuestros mayores mucho más, especialmente en una sociedad que tiende al envejecimiento, porque la pirámide poblacional está cambiando. Y resulta que no solamente tiende hacia el envejecimiento, sino cada día más queremos no envejecer. Entonces, ahora nos dicen que los 50 son los antiguos 40, que no sé qué, pero pues la vida tiene un ciclo y nosotros tenemos que entender que es responsabilidad también de la familia, como esa red de protección social, cuidar y proteger y honrar a nuestros mayores, ¿sí? Aprovecharlos, disfrutarlos, quererlos y por eso la familia es sin duda la célula básica de la sociedad y a partir de ahí es que tenemos que construir con esas responsabilidades. Doctor Carlos Eduardo, gracias por este espacio. Nos podemos quedar aquí hablando muchísimo más, pero estoy segura que para quienes nos ven y para quienes nos escuchan hay un panorama de por qué vale la pena defender la vida, de por qué tenemos que recuperar ese sentido común del que usted tanto habla. Y yo quisiera, para finalizar, que por favor nos diera un mensaje como médico, un llamado a nuestra sociedad, también como servidor público, de por qué debemos proteger la vida hoy más que nunca. Natalie, gracias porque ese es algo muy importante. Nosotros tenemos que entender que todos somos seres humanos normales, que cuando nos cortamos la sangre es del mismo color, que todos valemos igual desde el útero materno hasta el último día de nuestra vida y que tenemos que dejar de ponernos etiquetas como sociedad. Ahora a todo el mundo le quieren poner una etiqueta. Ah, usted es indígena, usted es afro, usted es... incluso darle un valor, porque ahora tenemos escalas de interseccionalidad. Entonces, en base a que usted tuvo más privilegios o menos privilegios, nosotros tenemos que acabar con esas narrativas, dejar de poner etiquetas. La mejor manera de ser iguales, la mejor manera de unirnos como colombianos, como ciudadanos, como bogotanos, como lo quieran poner, es dejar de dividirnos por etiquetas. Blanco, negro, chiquito, profesional, rico, pobre, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que acabar con esas cosas y entender que todos somos seres humanos, que todos tenemos igual valor y que todos tenemos una responsabilidad con la sociedad y los que más tienen oportunidades y los que más han podido avanzar, pues tienen una mayor responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida entre todos y el mensaje es que el cambio empieza en nosotros mismos, en nuestra percepción del otro, a valorar al otro como un hijo de Dios, como un ser igual, creado a imagen y semejanza de Dios, con todas las capacidades, con todas las posibilidades, y si tenemos la bendición de ayudar a otros, pues es nuestra responsabilidad. Así es, doctor Carlos Eduardo. Acaba usted de hacer rendición de cuentas de su periodo de gobierno, defendiendo estos principios, defendiendo la familia, la vida, la libertad. ¿Qué viene para Carlos Eduardo Acosta? Yo creo que seguir en ese trabajo. A partir de este tema vi que tenemos una cantidad de líderes maravillosos. Necesitamos dar esa batalla donde se está librando la mente y los corazones de nuestros jóvenes y tenemos que enseñar, tenemos que dar argumentos sólidos contra esas narrativas y que la verdad siga siendo proclamada. Necesitamos sacar nuevos líderes y pues vamos a tratar de hacer nuestra parte. Seguimos en esta causa que es más que simplemente un tema político, es una causa de transformación de la sociedad. Yo creo que si tenemos la verdad en una mano y la razón en la otra, pues no podemos callar y tenemos es que compartirlo por todos los espacios que podamos. Gracias, doctor Carlos Eduardo. Ha sido un gusto tenerlo en TDF UNE, que nos comparta su experiencia, que nos oriente, pero sobre todo que nos inste a sembrar vida, a ayudar y sobre todo a empezar ese cambio desde nosotros. Nos queda la responsabilidad, ¿no? El cambio empieza primero por uno mismo para después ver ese cambio en la sociedad. ¿Dónde podemos buscarlo, seguir su trabajo? Pues Natalia, ahora en redes sociales, en la página web que tenemos es carloseduardoacosta.com y en redes sociales como Carlos Acosta. Ahí salimos. Bueno, doctor Carlos Eduardo, muchas gracias, Dios lo bendiga y qué gusto que haya participado en este episodio de TDF. Natalie, mil gracias por la invitación y a todos en TDF un abrazo inmenso.
Bueno, pues ahí estábamos justamente con el doctor Carlos Eduardo Acosta hablando del valor de la vida, de por qué es tan importante la familia, pero también cómo todos tenemos la responsabilidad de reevaluarnos, de saber qué estamos haciendo para proteger y garantizar la vida desde el momento de la concepción hasta el día en que terminan nuestros días aquí. Gracias por estar en TDF UNE, ya saben que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como Mi Tabernáculo y ahora también nos pueden encontrar en nuestro podcast en Spotify. Recuerden, Mi Tabernáculo, gracias por estar aquí, chao chao.